Los saludamos desde acá, de los estudios de CNN Chile. Muchas gracias por atender nuestro llamado. Hola, muy buenas tardes. La verdad que igual que usted, muy contento por el logro de un entrenador chileno, de alguien con quien uno compartió y aprendió mucho, y que por supuesto ratifica una manera de dirigir. Más que entrenador, es un director técnico que ha llevado todos sus equipos a una manera de jugar, a una manera de relacionarse, a una manera de participar y competir. Entonces, me parece que es el corolario ideal de una carrera larguísima, que ya lleva 15, 16 años en el extranjero y mucho tiempo en Europa, con grandes campañas, pero por supuesto cuando hay un título como este que trasciende tanto, estamos hablando de los mejores entrenadores del mundo, del top 5 del mundo. Fernando, buenas tardes. Te queríamos preguntar también por ¿cuál crees tú que es lo más característico, lo más preponderante de este título que obtiene Pellegrini en Inglaterra, a diferencia de otros títulos que ha obtenido? A él le fue muy bien en Argentina, también excelente le fue en España, a pesar de que no consiguió títulos, lo hizo muy bien en las Copas Europeas, lo hizo también en Liga, donde trabajó junto a ti. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo más distintivo de este título que obtiene la Liga Inglesa y que lo hace tan meritorio además? Primero que estamos hablando de quizá la mejor liga del mundo, de uno de los equipos más poderosos de todo el orbe, y que por supuesto un título te da el reconocimiento externo que va más allá de una buena campaña que hizo en Villarreal, en Málaga, llevando a equipos entre comillas más chicos a semifinales de Champions, o una gran campaña en el Real Madrid que lamentablemente no terminó con el título. Esto para un entrenador por supuesto son las medallas que quedan, que la tiene ahora Manuel. Sin embargo, quisiera resaltar un par de situaciones. Conversando con él, viendo sus trabajos, son exactamente los mismos que él hacía en su inicio, cuando estábamos en la Liga de Quito, cuando fue campeón en Ecuador, porque es una manera de trabajar que él adoptó justamente de los cursos de ingleses, donde hay mucha repetición, mucha exigencia, mucho trabajo en espacio reducido, mucha programación, todo preparado en cuanto a minutos de entrenamiento, a qué se va a realizar en cada día, con una cercanía al jugador profesional. Me refiero a que puede conversar con todos los jugadores del plantel, digamos con la misma cercanía, pero planteando todo el tema profesional de lo que se necesita, con una impronta de seriedad y de equilibrio que me parece que es lo más rescatable de Manuel, que se mantiene exactamente igual cuando se gana, cuando se pierde, y su preparación y dedicación desde los inicios de su carrera, pensando en lo que podía llegar a esta instancia. Yo recuerdo que estudiaba idiomas, justamente varios idiomas, para estar preparado en el momento que le llegara estas posibilidades. Él hablaba más del fútbol inglés que del español en su momento. La disciplina, el horario, como anécdota te voy a contar que jugamos un partido, recién llegado a la Liga de Quito, jugamos un partido amistoso contra el Dinamo de Moscú y teníamos solamente 10 jugadores, 11 jugadores en el camarín a la hora de citación. Él cerró la puerta y esos 11 jugadores empezaron jugando. Nunca más se llegaron tarde, entenderás. Entonces, hay una impronta de responsabilidad, de actualidad y de equilibrio que este título, por supuesto, lo resalta entre los mejores técnicos del mundo. Fernando, justamente a eso quería apuntar un poco, ir a hablar un poco de la trayectoria, más allá de este logro que es tan importante que ha obtenido Manuel Pellegrini, de sus otros pasos por otros países y particularmente por lo que hizo acá en Chile, ¿no? Todos sabemos que ha sido muy criticado, fue muy criticado por lo que ocurrió en la Universidad Católica, teniendo tal vez el plantel más caro de la historia del fútbol chileno, no haber logrado el título con Gorosito, Acosta, Charly Vázquez y otros más, y también su paso por la Universidad de Chile, pero parecería ridículo pensar que Pellegrini no es un tipo y un entrenador exitoso con todos los éxitos que ha tenido en el extranjero. ¿A qué debes tú o crees tú que se debe esta situación de que queda como esa idea, que Pellegrini aquí no triunfó, no le fue bien, no fue exitoso en definitiva? ¿Cuándo pasa todo esto después que cruza las fronteras de nuestro país y obtiene todos estos galardones, no? Primero porque estamos
somos chilenos y nosotros los chilenos generalmente nos buscamos todos los defectos ahí por haber y buscamos más en otros países ideal, aun cuando lo tengamos nosotros. Quizá Manuel no pudo tener un título nacional, sin embargo tuvo una Copa Sudamericana con la Católica, que fue justamente lo que lo catapultó para llegar primero a la Liga de Quito, que era un grande ya en esa época, en el cual le reconocen a él el inicio de un trabajo que culminó con la obtención de la Copa Libertadores. Pero el reconocimiento chileno viene con los títulos en el extranjero. Y como decíamos anteriormente, el título te da un reconocimiento externo, porque la capacidad de Manuel o de un entrenador no puede estar en discusión porque ganó una final o porque la perdió. Sin embargo, ese reconocimiento acompañado con los logros de los títulos de equipos tan importantes como San Lorenzo, como River Plate, las campañas con Villarreal de llegarlo a una Champions League, a una semifinal, lo mismo con el Málaga, de dirigir el Real Madrid, por supuesto. Ahora, terminando con este título, habla un entrenador, o el entrenador más exitoso de la historia del fútbol chileno, que recordemos que es un seguidor de una escuela que se formó hace muchos años acá, la de Fernando Riera, que es más allá de la manera de jugar, a la cual perteneces tú también, una Fernando. manera de dirigir, de relacionarse. Y yo diría que quizás el único cambio que es más notorio en la manera de jugar y en su manera de trabajar es que en algún momento jugó con 2 volantes de contención y ahora juega con un contención y un mixto, con un poco más de volumen ofensivo, pero me parece que su evolución va más por los títulos que ha logrado en el extranjero. Fíjate que justamente a eso quería ir. ¿Tú crees que la forma o el trabajo o la forma de enfrentar el trabajo de Pellegrini le molesta a algunos de los colegas de profesión de ustedes? Esto de ser riguroso, metódico, profesional, serio, que algunos bien sabemos que son más dados a otras cosas, ser más amigos de los jugadores, ver un poco más allá de cosas domésticas, tener más empatía con los mismos. Te lo pregunto porque yo también sé que tú perteneces a esta corriente o filosofía futbolística que viene desde el tiempo de Fernando Herrera, que fue en alguna vez caricaturizada por alguien por ahí, mal llamada, pero me da la impresión de que como que causa cierto rechazo en algún tipo de técnico. No sé cómo lo ves tú desde adentro, desde el mundo de los directores técnicos, ¿no? A ver, lo primero es que esa escuela es de una manera de dirigir, digamos, más que de la manera de jugar, del profesionalismo, de la programación, del respeto absoluto por el jugador y por el entorno, por los dirigentes, por todo el mundo. Eso debe estar presente, más allá de las diferencias que puede haber entre uno y otro entrenador en la manera de parar un equipo en la cancha. Yo creo que Manuel no es mal, es muy bien visto por todos los colegas. Te diría que en el momento que estuvo acá fue criticado por lo externo, digamos, y que se le fue reconociendo con los logros su capacidad, pero Manuel nunca ha tenido palabras para ese momento, todo lo contrario. Él estaba como súper enfocado en lo que podía llegar o lo que podía lograr. Y es así como él siente siempre un gran agradecimiento por el fútbol nacional y siempre ha dicho que el día de mañana podría cruzarse con la selección en la parte final de su carrera, que son conceptos claros que él tiene, que por ejemplo que a un equipo grande o a la selección chilena hay que tomarlo ya después de una trayectoria larga y seguramente puede estar en su camino en algún momento dado. Pero el reconocimiento de Manuel ahora es de todo el mundo. Siempre fue muy respetado por todos los colegas de entrenadores. Sí hay un sector que todos sabemos que molestó o no le reconoció sus méritos en el momento de no tener un título en Chile. Fernando, me gustaría profundizar en algo que tú tocabas, que tiene que ver con la posibilidad de que eventualmente, o muchos cuando hablan del futuro de los entrenadores, que además les va muy bien en este tipo de ligas, sí o sí debiesen estar al mando de una selección nacional, particularmente tomando en cuenta que es chileno, de la selección de nuestro país. ¿Debiese ser ese el futuro de Manuel Pellegrini? ¿Dónde debiesen estar sus desafíos? También otros hablan de la Champions League, que tal vez debería estar mirando ahí. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? A ver, primero la ventaja que tiene Manuel en estos momentos de ser entre comillas, un top 5 de los entrenadores, es que él puede decidir qué quiere dirigir. El equipo que quiera seguramente va a tener opción de dirigirlo. Me parece que viene un tiempo más todavía en Inglaterra, con los desafíos del Manchester City,
y ojalá que en algún momento dado la parte de regreso pueda hacerse cargo de una selección y aportar toda esa experiencia para mejorar todo lo que es nuestro fútbol. Y por supuesto con los futbolistas que tenemos sería bienvenido, pero eso más adelante, por supuesto. Pero sí, él tiene la posibilidad de elegir donde él quiera y hasta cuando quiera. Y en ese sentido, cuando se habla también de los desafíos más internacionales que podría tener, sobre todo pensando en este campeonato, además que es muy competitivo, muy atractivo, la Champions League sería un desafío importante, interesante, y ahí tal vez catapultarlo aún más como un entrenador, y ya tú lo mencionabas, está dentro de los top 5. Me imagino que son pocas las nuevas metas que podría asumir, nuevos desafíos. Sí, claro, ahora, creo que viendo las campañas de Manuel en la Champions, sobre todo con Villarroel y Málaga, que logró estar en semifinales, por supuesto que tiene que ser algo que lo seduce a él. Entonces va a ser algo importante ver al Manchester City en esa instancia en el próximo campeonato. Fernando, no, por último, preguntarte, ¿en qué equipo, tú eres amigo además de Pellegrini, en qué equipo lo ves tú más adelante? Ya estuvo en el Real Madrid, es decir, estuvo tal vez en uno o en el mejor equipo del mundo. ¿Dónde visualizas tú su futuro más allá de la selección? Porque yo creo que eso es un tema aparte y él va a saber en el momento que tiene que venir a la selección o en el momento que el tiempo lo diga, ¿no? Pero ¿en qué otro equipo tú de Europa lo visualizas? Referente al fútbol que ha ido evolucionando él o cómo ha ido evolucionando el fútbol en él. Así, creo que él va a estar algunos años más en el City, por lo que logró ahora, por el cariño que le han dado, por el reconocimiento que está teniendo, porque se siente muy cómodo, porque puede elegir jugadores, porque puede competir a un gran nivel en la Champions. Lo veo un tiempo más que largo en Manchester City. Fernando, me gustaría saber, cuando nuestra selección está, podríamos decir, dentro, si no me equivoco, 13, dentro de los 13 mejores equipos, según el último ranking, subió varios puestos. Hay bastante expectativa también con lo que puede hacer en el Mundial de Fútbol de Brasil, que estamos a muy pocos días de eso, y también teniendo un técnico que nos está representando tan bien a nivel internacional. ¿Cuál crees tú que es el análisis que se hace respecto al fútbol chileno, respecto a cómo ha ido mejorando, a cómo ya no estamos solamente hablando de expectativas, sino que en concreto de tener buenos entrenadores que están haciendo buenas hazañas en el exterior, buenos jugadores también en los clubes más importantes del mundo, y además también una selección que para muchos podría ser una gran sorpresa? Hay mucha expectativa con lo que puede hacer la selección chilena del Mundial. Sí, por supuesto, estamos con una generación espectacular que viene dando muestra de su capacidad ya hace rato, no solo para este Mundial. Entonces es un poco también para que los chilenos creamos en los jugadores chilenos, en los entrenadores chilenos. Mire el plantel que tenemos ahora, que todos aspiramos incluso a ser campeón del mundo cuando tenemos un grupo de los dos finalistas anteriores. Es porque confiamos en esos jugadores y los tenemos en grandes niveles. Eso mismo ayuda a este título que tiene Manuel de un granito más para el fútbol chileno, que está muy bien considerado afuera. Entonces es para que creamos en lo nuestro también, y que ya ha cambiado mucho la expectativa con que cada equipo juega, ya sea a nivel local, sea a nivel internacional y a nivel selección. Bien, Fernando, no, por último, justo mientras que estábamos conversando contigo, también estábamos repitiendo los goles de esta jornada del City. ¿Quién te gustó a ti que fue o quién crees tú que fue el hombre más importante, la pieza clave en este equipo, que si bien no está plagado de grandes estrellas, si hay muy buenos jugadores, por cierto, se transformó en un equipo, que es lo que muchos técnicos, y me imagino tú también, quieren tener en el terreno de juego, trabajar con un equipo realmente? Yo hablaba de Nasri, que después de su recuperación fue una pieza fundamental. No sé qué crees tú, ¿cuál es el más importante en esta campaña? Sí, la verdad que tiene varios jugadores importantes. Ese es muy bueno, Touré, en su momento Agüero, pero sin embargo la impronta del Manchester City es justamente muy de Pellegrini, el equipo, el conjunto. Se ve un equipo muy ordenado, muy claro, que maneja bien la pelota, que tiene movimientos muy definidos, tanto para atacar y para defender. Por lo tanto, para mí el más importante de este equipo es Manuel Pellegrini.
Perfecto, Fernando, te queremos agradecer muchísimo la posibilidad de conversar, de analizar un poco lo que significa este triunfo, que para muchos chilenos también lo sienten un poco parte, aunque se trate del fútbol inglés, pero obviamente habla de que tenemos uno de los máximos exponentes en cuanto a la capacidad de poder dirigir a este fútbol, que tú también lo comentabas cuando establecíamos el contacto, que es uno de los más competitivos del mundo. Muchas gracias por el contacto. No, a usted. Hasta luego. Chao. Ya.